esta mañana una palabra que ya hace tiempo el Señor me dio, ayudando a mi hija Sara en un trabajo. Cuando llegué a Sansón, a este personaje muy conocido, sentí de parte del Señor que era palabra para nosotros, y obviamente, como siempre ocurre, primeramente el Señor me habla a mí. Sansón, este hombre, carisma sin carácter. Quiero hablar un poquito, es un héroe de la fe, como ahora vamos a ver, un juez de Israel, pero un hombre que le faltó carácter, unos principios que rigen nuestra vida, y le faltó un poquito de moralidad. Aún así, el Señor lo utilizó grandemente. Vamos a ponernos en pie, por favor, y vamos a leer un texto en Hebreos capítulo 11, versículos del 32 al 34. Mientras comparto, pues Julio va a estar poniendo la diapositiva atrás. Vamos en la segunda diapositiva, Julio, en Héroes de la Fe. ¿Quién fue Sansón? Pues vamos a verlo. Hebreos 11:32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filas de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hasta aquí la palabra del Señor por ahora. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta palabra que has puesto en mi corazón acerca de Sansón. Tú nos enseñaste en la parábola del sembrador que cuando se siembra tu palabra, cuando ésta es proclamada, puede caer en varios corazones. Uno de ellos en corazones endurecidos que no entienden tu palabra. Yo te ruego en esta mañana, Señor, que entre nosotros no haya ningún corazón endurecido, que nadie endurezca su corazón al oír lo que tú tienes para cada uno de nosotros, que todos podamos entenderla, que todos podamos discernir la voz de tu Espíritu Santo, hablando en nuestro espíritu. Señor, que no haya tampoco corazones entre pedregales, que recibamos la palabra, pero a causa de ella vendrán pruebas. Hay que ponerla, como se ha hablado, en acción, y las pruebas son duras. Ayúdanos, Señor, a que podamos llevar a buen cabo esta palabra, que tampoco los quehaceres, esos espinos, estos quehaceres de la vida, estos afanes, que a veces andamos tan atareadas como Marta, nos impida que pueda dar también fruto tu palabra. Dios Santo, que si somos 80, que haya aquí 80 corazones buenos, de buena tierra, que podamos percibir tu palabra, recibirla y podamos llevarla a la práctica. Señor, que en nuestros corazones no hayan, Señor, prejuicios, que no tengamos tirantez, que recibamos tu palabra, que la podamos entender, que la podamos recibir, y con tu ayuda que podamos dar fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hermano, ¿quién es Sansón? Cuando yo oí por primera vez que Sansón es un héroe de la fe, me impactó. Porque si bien Sansón Dios lo utilizó con fuerza sobrenatural, todos sabemos, ¿verdad?, que fue un hombre pues un poquito bajo de moral. A pesar de eso, el Señor lo utilizó, como vamos a ir repitiendo. Pero es verdad, Sansón fue un héroe de la fe y hizo muchas cosas de parte del Señor. Fue uno de los jueces de Israel. En esa época de los jueces un poco oscura de la Biblia, podríamos decir, la edad media de la Biblia, podríamos hacer una comparación, declinación, apostasía. ¿Os acordáis lo que hemos estudiado en el ISTE? Elena Bendetti decía, Nicolás Elena Bendetti decía que hay ciclos de opresión
y de liberación en el libro de los Jueces. Esto es para poner un poco en el contexto de dónde fue levantado Sansón. Y el pueblo apostataba, renegaba de Dios, empezaba a adorar a los Baales, a los ídolos, se apartaba del camino recto del Señor, y Dios, ¿verdad?, le traía el juicio a través de la opresión, de ejércitos de otros países cercanos que no pudieron echar y se había oprimido. En esa opresión el pueblo se arrepentía, buscaba a Dios. Dios preparaba un libertador y ese libertador los libertaba y había paz. Y así al menos durante 6 siglos, ¿verdad?, de opresión y de liberación, es la época de los jueces. Este libro peculiar. Dice Jueces 17:6 que en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. A veces hemos dicho uno a otro, parece que estamos viviendo el tiempo de los jueces, porque cada uno hace lo que bien le parece. Aunque la escritura diga una cosa y los líderes digan otra, a veces yo he utilizado esto y me dice, Dios mío, perdóname porque parece que vivo como la época de los jueces. Según yo me parece, pues así actúo. Sin embargo, la palabra de Dios, ¿verdad?, es muy clara. Esta era la época de los jueces, una época un poco oscura. No había rey en Israel, estaba Silo, donde estaba el arca, donde estaba el tabernáculo, como antes se me había comentado, estaban los sacerdotes, pero no había un liderazgo fuerte, como en la época de los reyes. Sansón, hermano, juez de Israel, uno de los últimos jueces de Israel, una fortaleza sobrenatural. Amén. Algunos estamos redondos, otros están cuadrados, pero resulta que él estaba lleno del poder del Señor. Un nacimiento anunciado por los ángeles, que ahora haremos después una comparación entre Juan Bautista y Sansón. Fue anunciado por un ángel, por el ángel de Jehová, ¿verdad? Una cristofanía, una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento, y le dijo a la mujer de Manoa, ¿verdad?, su madre, que iba a nacer un hijo que libraría a su pueblo de los filisteos. En aquel entonces Israel estaba entregado durante 40 años a los filisteos. Sansón, un hombre de fuerza, de fe, de valor, un hombre que fue muy grandemente utilizado por el Señor a pesar de sus debilidades, y vamos a quedarnos con esta frase, porque creo que es la frase central. Hubo varios actos muy interesantes de heroísmo de parte de Sansón. Una joven, que creo que me ha dicho Eva que esta mañana han proyectado, de verdad, para unos años, la película Sansón y Dalila, ayer la vi yo también. Y bueno, parece hasta que la televisión esta semana está hablando de Sansón y Dalila, que también hablaremos un poquito de ello. Pero se enamoró de una filistea de Timná, en contra voluntad de sus padres, diciendo que había muchas hijas de Israel. Y todo esto hay que advertir que hay un plan de Dios a través de todos estos deseos carnales de Sansón. A pesar de eso hay un plan de Dios que está por encima y se ve la influencia del Espíritu Santo. Se casó en la boda, pues el famoso acertijo, ¿verdad?, y mató el león. No pudieron los 30 comensales ese acertijo descubrirlo a través de la mujer de Sansón. Después, bueno, se enfadó, mató 30 filisteos, le dio las túnicas. Después, cuando fue a ver otra vez a esta joven, ya su mujer, el padre se creía que ya la había abandonado, que no la quería, y se la dio a otro compañero. Y bueno, él se enfadó, cogió 300 zorras, quemó todos los sembrados de los filisteos se enteraron lo que hizo Sansón, mataron a su suegro, a su mujer. Un desastre, ¿no? Pero ahí estaba Dios también trayendo, ¿verdad?, esas pequeñas liberaciones en la vida de Sansón. Después se fue al refugio de la peña de Tan. Allí estuvo refugiado. Los filisteos fueron a través, querían conseguirlo, atarlo y llevarlo preso, y hablaron a la tribu de Judá. Fueron 3000 de la tribu de Judá para hablar con Sansón y llevarlo preso. Miraron lo peculiar de la vida de Sansón. No era como cualquier otro juez o como cualquier otro rey posterior que
trabajaba con el pueblo y formaba un ejército para liberar al enemigo. Sansón trabajaba solo. Tenía tanta fuerza de Dios que él mismo, ¿verdad?, y Judá hablaron para llevarlo preso. Pero vino el poder de Dios sobre él y se desató de esas cuerdas nuevas y mató con una mandíbula de burro, mató a 1000 filisteos. Desde entonces dice el texto que durante 20 años juzgó a Israel. Ya los filisteos se lo pensaron 2 veces antes de ir a por él, después de esa gran victoria. Allí también hay una fuente, que lo tengo aquí apuntado, en Acoré clamó, nombre de fe, clamó a Dios después de esa victoria, de esa gran batalla, quedó totalmente exhausto, sediento, clamó a Dios. Y Dios le dio, ¿verdad?, agua abriendo de una peña y salió agua en el desierto y recobró la fuerza. Después va a Gaza, si más o menos conocemos un poquito la historia. Allá Gaza se acerca a una prostituta, se llega a una prostituta en Gaza, los filisteos se dan cuenta que están allí y guardan las puertas para cogerlo preso, pero el Espíritu de Dios vino de nuevo sobre Sansón. ¿Y qué hizo con las puertas? Se las llevó a hombro, la arrancó de guajo por entero. No es que le dio una patada, sino que las quitó literalmente. Y allí se lo llevó, ¿verdad?, a una de las colinas de Hebrón. Después se enamoró de Dalila, y ya está en la película que están echando, ¿verdad?, Sansón y Dalila. Y ahí ya, pues, los filisteos intentaron, consiguieron a través de Dalila saber cuál era el secreto de Sansón. Y Sansón descubre su secreto. No es que tenía un pelo mágico, ¿verdad?, sino era nazareo, que ahora veremos más adelante, del vientre de su madre, de pequeñito, consagrado a Dios. Había hecho un voto de nazareato y al descubrirle eso, a romper esos votos ante Dalila, pues le cortan, ¿verdad?, todo el cabello y se quedan sin fuerza. Y lo vemos ya en la cárcel de Gaza, como se ve en las películas, moliendo el trigo, el grano, para los presos. Le sacaron los ojos y lo llevaron, ¿verdad?, cautivo con cadenas a esta cárcel de los filisteos. Y por último lo vemos en la fiesta de Dagón, allí para que los filisteos querían dar honor a su Dios, que a través de Dagón, pues Sansón había sido dominado, pero el pelo de Sansón, Dios de segunda oportunidades, amén, Dios un Dios de segunda oportunidades, vuelve a crecer en la cárcel, ahí humillado delante del Señor, y vuelve el poder de Dios en su vida, la unción de Dios vuelve sobre el Sansón, y se allega a las 2 columnas del templo, donde reposaba el templo, y la famosa frase, ¿no?, muera yo con los filisteos. Y allá dice que en la escritura, en su muerte, mató a más filisteos que a lo largo de su vida. Es triste cómo acabó, pero al final, durante 20 años, pudo juzgar a Israel y está en la historia de los jueces. Seguramente que si vemos la fuerza de Sansón, todos quisiéramos ser como Sansón. ¿Qué hombre no le gustaría tener una fuerza física, ¿verdad?, similar? O la unción, vamos trasladado a lo espiritual. La unción, el llamado del Eterno, el poder de Dios para obrar milagros, señales, prodigios. ¿Quién de nosotros no nos gustaría que fuéramos elegidos del vientre de nuestras madres? O ser un instrumento de gran liberación para Málaga, para España. Sin duda alguna, Sansón tenía muchas cualidades buenas de liderazgo como persona que nosotros desearíamos. Sin embargo, leemos la historia completa de Sansón y dejamos de añorar como él y tener su final. Porque si miramos desde el principio hasta el final, vemos cómo acabó, como antes comentado Sansón, sin ojos, sin pelo y también sin su gran fuerza, sirviendo al enemigo. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Ahora veremos el porqué. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que salió más en la historia de este hombre ungido de Dios, de este héroe de la fe, de este juez de Israel, que trajo gran liberación, que hizo, como hemos mirado así a vista de pájaro, mucho acto heroico del Señor, pero cómo acabó? Muriendo en una cárcel. Vamos a ver
Hay muchas cualidades buenas, quiero resaltar, de Sansón, y algunas ya están mencionadas, y de liderazgo, pero hoy vamos a ver sus debilidades, para que obviamente no las cometamos nosotros, ¿no? Desde tres diferentes perspectivas. La primera perspectiva, pues lo que me ha impactado más, una de las cosas que me ha impactado, es que el principal problema de Sansón fue que nunca dejó de coquetear con el mundo. Lo que solemos decir, tener un pie en el Señor y otro en el mundo. Está dispuesto para las cosas del Señor, pero también para las cosas que nos ofrece este mundo. Un hombre carismático, como dije al principio, que le faltaba carácter. Aquí de carácter no hemos estado hablando de genio ni de ímpetu, que también lo tenía. Aquí de carácter, la sección del diccionario, esta sección del diccionario es la que quiero concentrarme. Conjunto de cualidades y circunstancias por las que una persona o cosa se distingue de los demás. Tener carácter es ser fiel a un conjunto de principios que rigen nuestra vida. Y él era nazareo desde el principio, era consagrado delante de Dios, un nazareo, según el Números capítulo 6, no tomaba vino, ni sidra, ni alcohol, nada de la uva, ni cruda siquiera, no podía tomar ningún fruto de la vid, no podía tocar los muertos. En el caso de Sansón, tenía que dejarse crecer el pelo, como todas las cosas que después no hizo Sansón, pero eso es lo que tenía que tener un nazareo, y estar dedicado al Señor, vivir por y para el Señor, todo el tiempo que el voto lo hacía un nazareo, que eso está, como he dicho, en número 6, por si queréis indagar un poco sobre ello. Tener carácter es tener que aprender a controlar también nuestros estados emocionales, aunque estamos hablando de principios que rigen nuestra vida, que veremos cómo Sansón se lo saltó en varias ocasiones, pero también estabilizar nuestro temperamento. Y en esto de los caracteres, hermanos, hay dos extremos. Uno de ellos, que estaréis de acuerdo conmigo, es que muchas veces nos dejamos engañar por Satanás, porque como no tenemos unos principios buenos, porque todavía fallamos, decimos, Dios no me puede utilizar porque no tengo una perfección de carácter, ¿verdad? Y como yo no soy perfecto todavía, como a Dios le agrada, ¿cómo Dios me va a utilizar? Este es un engaño, hermano, y la vida de Sansón lo muestra. David, John Guichard, dice, Dios no te va a utilizar porque tenga un perfecto carácter, sino porque tenga fe. Porque tenga fe, porque creas en Dios. Mientras dure nuestra vida aquí en la tierra, va a durar nuestra vida, nuestra lucha contra la carne. ¿Es así, hermano? Es así. Y si alguien ya ha vencido la carne, las pasiones, los deseos, y no le hay más ocasión de caer, gloria a Dios, ¿no? Lo admiro grandemente, pero no es así. Vamos a estar luchando constantemente. Y este es un extremo que a veces Satanás nos engaña. Dios no me puede utilizar a mí. O como a veces decimos, acabo de discutir con mi esposa, acabo de discutir con mi marido, y ahora tengo que hablar del Evangelio, tengo que visitar a un enfermo, tengo que predicar. ¿Lo pasa? Sí. O solo me pasa a mí, que soy muy discutón. Otra cosa, ¿verdad? Un mal pensamiento, un mal genio, algo. Dios no utiliza a pesar de la prueba. Una de las pruebas de mi mente que Dios no utiliza a pesar de nuestra vida es que estoy aquí. Hace 10 años casi ya, hace falta 3 meses que el Señor me llamó de nuevo. Bendito sea su nombre, y ha habido muchas virtudes en mi vida por la gracia de Dios. Pero ahí está mi mujer y mi hija. En menos de un minuto o podrán decir varios defectos. Y Dios me utiliza. Amén. Eso es un engaño del diablo, que nunca Satanás te engañe por eso. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No es nuestra fuerza, sino en la fuerza de Dios. En el otro lado del extremo está en no darle la importancia a nuestros defectos. A decir, es que yo soy así. Pues los demás se tienen que aguantar. Ahí está el otro extremo. Pablo dice en 1 Corintios 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? Este paralelismo, todo me es lícito, pero todo no edifica. No, hermano, vamos de consciente. Si bien el Señor me va a utilizar a pesar de,
mi juventud, mi inexperiencia, mis debilidades, mis fallos, mis errores, hay que ser consciente que tenemos que quitar las cosas que no nos convienen en nuestra vida. Amén. Amén. Que no nos edifica. Hay cosas y tenemos que hacer una autorreflexión, un autoanálisis profundo en nuestra vida. ¿Qué cosas no le agradan a Dios? De nuestro carácter, de nuestra vida, del comportamiento en la iglesia, en el ministerio, etcétera, etcétera. Y con la ayuda del Espíritu Santo, porque esto es lo que más me encanta, ¿cómo haremos morir la obra de la carne? ¿Nos dice la Escritura? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por el poder del Espíritu Santo, no por nuestros propios medios. ¿Cuál es la solución? Estoy poniendo una perspectiva y a la siguiente le he puesto solución. De alguna manera he elegido llamar. Dice en 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ayer cuando estaba por la mañana pensando en esta palabra acerca de Sansón, digo, Dios mío, ¿a qué Sansón? ¿Por qué Sansón en mi vida ahora? ¿Por qué Sansón para la iglesia? Este fue el sentir que recibí, que ya he repetido en varias ocasiones y que al final también hablaremos. Dios nos puede y nos va a utilizar a pesar de nuestras debilidades. No nos confundamos. Dios lo va a hacer por su poder, por su gracia, por su misericordia. Él lo va a hacer. Pero tenemos que ser conscientes que tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Que tenemos que perfeccionar la santidad del Señor en el temor de Dios. Respeto y admiración a Dios. No vale decir, Dios me va a utilizar como soy y tiro para adelante. No, yo creo que a pesar de mis debilidades, Dios me va a utilizar. Voy a dar un paso más en el ministerio. Voy a tomar una actividad nueva en la iglesia. Voy a hacer esta campaña. Voy a hacer esta actividad. Dios está conmigo a pesar de mis debilidades. Pero Señor, yo sé que tengo estos 3 problemas en mi vida espiritual. Y esto no lo quiero dejar a un lado. Amén, hermano. Vamos a ser conscientes y vamos a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. La segunda perspectiva que podíamos ver en general la vida de Sansón, y esto también me impactó bastante, un falso sentido de seguridad como fruto también de la falta de su carácter, de esos principios, esas cualidades que deben regir nuestra vida y que no hay otra manera que cultivarla que en nuestro interior, a través de la palabra de Dios, la lectura, la meditación y la oración que el Señor nos habla. Hermano, y esto parece que las cosas nos van a salir bien, que todo está bien, que vivimos como Marta, que estoy pensando en esta cualidad ahora de Sansón, y Sansón quería que todo le iba a parecer bien. Y llega un momento que nos dice aquí el texto en Jueces 16:20, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y a veces ocurre, a mí me ocurrió lamentablemente en Ronda. Si no tenemos una vida de oración, una vida de consagración, una vida diaria de cultivar estas cualidades, estos principios en nuestra vida, va a venir el enemigo y las tentaciones nos pueden vencer. ¿Qué dijo Jesús en los evangelios? Velad y orad para no entrar en tentación. Para no entrar en tentación. Hay que estar velando y orando porque la carne es fuerte. Débil, hermano. Si alguien se cree que puede con el enemigo, yo siempre he dicho que Satanás, como se suele decir el refrán, ¿no? Es más sabio por viejo que por Satanás, ¿no? Más listo por diablo que engañó a nuestros primeros padres. Bueno, engañó primero a la tercera parte de los ángeles. De ser que es inconcebible. Engañar a ángeles que están viendo claramente la presencia de Dios. Que eso no me lo puedo creer yo. El poder del diablo. Que por cierto el Espíritu Santo es mayor que está en nosotros, ¿eh? Pero no hay que menoscabar ni menospreciar la influencia diabólica, el poder que Satanás tiene. Venció a nuestros primeros padres. A Adán, que veía cara a cara a Dios. Algunos de nosotros a veces hasta flaqueamos en nuestro devocional. Adán
Dios se paseaba por las tardes en el huerto. Un hombre perfecto, no estaba sujeto como nosotros, porque todavía la culpa no había pasado, no había pecado. Lo engañó a David, que estuvo a punto, ¿verdad?, de cargárselo por la misericordia de Dios, a Salomón, al hombre más sabio del mundo. Si alguno dice, uy, a mí Satanás no me engaña, yo soy más listo. Al hombre más sabio del mundo lo engañó y se dio, ¿verdad?, a otras imágenes, a otras mujeres, y por la misericordia que Dios tuvo con su padre David, si no se lo hubiera cargado, etcétera, etcétera. En el milenio, que es lo máximo ya, el Señor 1000 años reinando, paz en toda la tierra, después soltado a Satanás, y la mezquindad del corazón del hombre. ¿Cómo es engañado el hombre? Que van todas las naciones a hacer guerra contra los santos de Dios, contra el mismo Cristo. Esto es impresionante. Por lo cual no debemos catimar su poder y estar en oración, velando para no entrar en tentación, en el engaño de Satanás. Dice Gálatas 6:7, que lo tenemos aquí la diapositiva: no engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si nuestra vida no está bien cimentada, y perdonadme que me reitere de nuevo, en un buen devocional, en un buen compañerismo con el Espíritu Santo, en estar velando, en estar atento a lo que nos pasa a nuestro alrededor, a las circunstancias, no solo en nuestras áreas ministeriales, sino en nuestra persona. ¿Qué está pasando ahora? Esta circunstancia, este problema familiar, ¿qué ocurre? Estar atento por si el enemigo, ¿verdad?, quiere traer alguna maldición, algún engaño, alguna tentación a nuestra vida, para que podamos discernirla. Puede venir Satanás, creernos nosotros que estamos muy bien, muy fuertes, tener esa falsa seguridad, todo está bien. Pero llega Satanás, y cuando llegó, ¿verdad?, a Pedro, como dice la Escritura, que lo zarandeó como el trigo. Y lo hemos visto en la película, porque ya no se ve en la realidad, pero en la criba el trigo es zarandeado rápido, fuerte. Cuando viene una tentación a nuestra vida, cuando viene un problema a nuestra vida, una circunstancia, sea familiar, de mujer, de hombre, sea eclesial, sea de nuestro carácter, sea de donde sea, eso es fuertísimo. Y el Señor lo permitió en Pedro, en este caso que estamos hablando. Pero Él dijo: yo he orado por ti para que tu fe no falte. Bendito lo Jesús, ¿no? Que oremos unos por otros, ¿no?, en este sentido, ¿no? Pero que estemos atentos y velando, porque esto es una perspectiva que falló en la vida de Sansón. Ahora lo veremos más adelante, como él no estaba muy consagrado al Señor. La solución, pues bueno, dice Romanos 12:2: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se contrasta el conformarse exteriormente con transformado interiormente. Estas son nuestras dos alternativas. O nos conformamos y vamos conforme al patrón de este mundo. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Hacemos prácticamente, nos levantamos de por la mañana y hacemos lo mismo que todos. O realmente permitimos que el Señor nos transforme interiormente. Amén. Y ya no seremos Vicente. Ya seremos como los Salmón, que vamos a ir en contracorriente. Pero no nos toca otra, hermano. O nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, por el cansancio, por la dejadez, por los rudimentos, por el disfrutar, etcétera, etcétera. Las calores. Este verano, ¿verdad?, se avecina mucha calor. O realmente dejamos que somos transformados, metamorfosis, como bien conocemos este pasaje, y después hablaremos también de él, ¿no?, de renovarnos nuestro interior, dejar que el Espíritu Santo nos renueve y decir: yo no me quiero conformar, no quiero esa sensación falsa de espiritualidad. O vivimos constantemente siendo transformados por el Espíritu de Dios y cada vez nos parecemos más al Señor, o cada vez estamos más conformados a los patrones de este mundo y al final nos parecemos más a un mundano. Dios quiere que sea lo primero. Amén, hermano. En tercer lugar, la perspectiva.
La tercera perspectiva, falta de consagración y desobediencia a Dios. ¿Qué es el medio de la cuestión? Realmente cuando uno coquetea con el mundo, cuando uno tiene una vida superficial en el Señor, que después no podrá hacer frente, porque si sembramos, ¿verdad?, debilidad en nuestro devocional, en nuestra calidad con el Señor, en nuestra comunión con el Espíritu Santo, ¿qué vamos a cosechar? ¿Una fuerza titánica? No, ¿verdad? Vamos a sembrar y vamos a recoger, a cosechar lo mismo que sembramos, como antes hemos leído en Gálatas 6:7. La tercera perspectiva, que creo que es la que envuelve a las otras dos, en esencia es la falta de consagración y desobediencia a Dios. Y lo vemos en varias cosas, que Sansón, como he dicho antes, era nazareo. Pues he aquí concebirá, nos dice en Jueces 3:5, y dará a salud un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. El ángel no se equivocó. Él comenzará a salvar. No lo llegó a salvar del todo. Pero bueno, comenzó. Su vida terminó drásticamente. Mientras meditaba en este pasaje, me recordaba a otro nazareo. El precursor de Cristo, Juan Bautista. También Samuel fue nazareo, consagrado por su madre desde pequeñita. Qué lindo, desde pequeñito, los niños que se consagran al Señor, las cosas grandes que el Señor hace a través de ellos. Pero me recordaba a Juan Bautista. En Lucas 1:15 dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esto lo dice el ángel, que en este caso no se aparece. Este fue el ángel Gabriel que se apareció a Zacarías y hablando sobre Juan Bautista. O sea que qué curioso, ¿no? Ambos nazareos fueron su nacimiento anunciado por un ángel. Sansón, el ángel de Jehová; Juan Bautista, el ángel Gabriel. Sansón, fuerza física, una fuerza sobrenatural. La unción de Dios cuando venía, cuando le invadía el Espíritu Santo, tenía esa fuerza física poderosa para liberar al pueblo de Israel y hacer acto heroico. Juan Bautista tenía el espíritu y el poder de Elías, ¿verdad? Una fuerza espiritual. Ambos nazareos, como he dicho, nazareo, esa consagración a Dios desde pequeño. En sus casos no fue un voto, como nos habla el número 6 del 1 al 12, sino desde pequeño los ángeles le dijeron a esos padres que consagraran a sus hijos, ¿verdad?, como nazareo. Ambos vivían bajo dominio de ejércitos exteriores. Hay mucha analogía entre Juan Bautista y Sansón. Los filisteos y Sansón y el imperio romano. Que ven, qué curioso. Yo me he quedado perplejo a ver estas comparaciones. Ambos acabaron en la cárcel. Otra analogía, otra similitud. Más bien Sansón, por ser un mujeriego que por otra cosa, acabó allí, ¿verdad?, cuando descubrió su corazón a Dalila. Pero Juan Bautista, precisamente por todo lo contrario, por denunciar a un juez, a un rey, a Herodes, que era un mujeriego. Eran dos causas muy diferentes, pero los dos acabaron en la cárcel. Los dos ministerios y su vida terminaron drásticamente también. Sansón murió drásticamente allá en el templo de Dagón, se le vino todo encima, y Juan Bautista fue decapitado también en la cárcel. Pero las vidas fueron muy diferentes. Sansón más libertino y la vida, ¿verdad?, de Juan Bautista muy austera, preparándose no en los campos allá de los danitas de Dan, para arriba y para abajo, sino en el desierto, comiendo miel, langosta y esperando la palabra de Dios hasta poder ser levantado espiritualmente. Viviendo pobre, Juan Bautista no incumplió su voto de nazareo. Eso sí que queda claro. Él fue fiel hasta el final, vivió una vida consagrada a Dios. En el caso de Sansón, pues vemos varios
errores lamentablemente. Pero ambos creyeron también en sus padres, otra cosa buena en común, porque los dos fueron niños y de pequeños sus padres tuvieron que decir: se me ha aparecido un ángel, hijo, tú eres un niño especial. Qué lindo es que los padres tengamos palabras para nuestros hijos. Yo ruego al Señor que pueda, estoy mirando a mi hija, pero que no nos falte esa palabra del Señor para nuestros hijos, que muchas veces nuestros hijos nos toman la delantera, ¿no? Y tienen más palabras del Señor que nosotros. Pero qué lindo es poder llevarle buenos mensajes a nuestros hijos. Pero hombre, ambos creyeron en sus padres. Por eso Sansón también es llamado héroe de la fe. Los campos de danza empezó a manifestar el Espíritu de Dios en Sansón. Pero los años atrás, cuando todavía no se había manifestado, el niño iría al colegio y se preguntaría: mamá, ¿yo por qué no me puedo pelar? Con el calor que hace. Todos los niños peladitos, todos los niños van bien, y yo no, lo que tengo que soportar. ¿Cuántas trenzas le haría la madre? A ver, cuando Sansón se lavaría la cabeza, mujeres. Ya podéis imaginar lo que es lavarse la cabeza durante 15 o 20 años sin haberse pasado tijeras sobre su cabello. Es un acto de fe de Sansón, ¿eh? Eso que me quiten lo bailado, pero Sansón tuvo una fe tan tremenda, y una de ellas en su preparación y su formación, de que dio a su padre y a su madre, y que el voto no lo había hecho él, como dice el número 6, cuando alguien haga voto, no, es que un ángel se lo apareció a su padre y él creyó a su padre, igual que Juan Bautista, ya viejito también, Elizabeth y Zacarías. Opino yo, usando la imaginación santa, de que ya era mayor, y Juan Bautista tuvo que tomar la decisión. Dios ha dado palabra profética a mi padre, Dios le ha hablado a ellos. Ellos me cuentan la visión, las profecías y los milagros, porque otra cosa en común, las dos madres estériles, las dos, nacimientos de ambos sobrenatural, y decidió irse al desierto a prepararse. Amén. Qué lindo es cuando uno cree la palabra de Dios y en consecuencia se prepara. Yo creo la palabra del Señor, en este caso de Juan Bautista, como estaba hablando de Sansón, que vino a través de mis papás, de mis padres, y yo tomo esta decisión, y en vez de estar con los jóvenes para arriba y papá, me consagro a Dios, como nazareo, y voy al desierto. Pero es que allí solo va a encontrar miel y langosta, por eso es lo que hay. Y solo te va a poder bañar cuando el río está en alto, en los tiempos de sequía, veremos ver papá, pues a dormir en una cueva, pero esperando la palabra del Señor. Que lindo, hay muchas similitudes, algún día quizás pues podemos hablar más acerca de esto, de Juan Bautista y de Sansón, pero lo triste, como decía, que hay una gran expectativa, había mucha expectativa, volvemos a Sansón, de su nazareo, de una gran expectativa de que iba a liberar a su pueblo, y solo pudo 20 años, en el caso de Gedeón y de otros 40 años hubo paz, pero en el caso de Sansón solo 20 años juzgó a Israel. Yo pienso que se quedó a la mitad del camino, y si Sansón hubiera sido más fiel a sus principios, a la consagración de Dios, en obediencia, hubiera llevado una vida moral más del temor del Señor, yo creo que no solo hubiera comenzado a liberar a Israel de los filisteos, sino realmente hubiera traído una liberación total de Israel. Pero bueno, este nazareato pues involucraba prohibiciones, como he comentado antes, sobre el alcohol, el contacto de los muertos, en el caso de Sansón, el corte de su cabello, y contra la vida de libertino. Era un hombre que estaba consagrado para Dios. Y por el contrario, vemos a Sansón, que es todo lo contrario, ¿verdad? Algunos comentaristas que están dominando se escandalizan. ¿Cómo es posible que Sansón esté dentro de los héroes de la fe? Muchos de verdad que lo critican fuertemente, pero yo, como otros también, hemos llegado a la conclusión que hay que ver el contexto donde se escribió, ¿verdad? En la época de los jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía, una época que no estaba todavía el pueblo muy unificado, que los enemigos, que Israel no había podido echar fuera a su enemigo, cada uno hacía lo que bien le pareciere. Y en esa época el Señor le da a Sansón, y a pesar de sus debilidades, el Señor le utiliza. Yo me quedo con esto. Bueno, la solución, hermanos, pues si Sansón en esta tercera perspectiva no llevaba una vida consagrada a Dios y de obediencia, pues hay que llevarla. Amén. No hay otro secreto. Si ves que tu vida
no está totalmente consagrada al Señor, pues vamos a consagrarla, hermano. Si ve que hay mandamientos claros en la Escritura que está desobedeciéndolo y que el Espíritu Santo te está, ¿verdad?, insistiendo sobre eso, pues vamos a empezar a obedecerlo. No hay otra. Hay que arrepentirnos y volver a alinearnos con el Señor. Aquí hay un texto que siempre me ha impactado. Lucas 12:49 dice: el fuego vino a echar a la tierra, y ¿qué quiero si ya he encendido? El deseo del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre, como dijo alguien, de una sola oración, de un solo deseo, de avivamiento. El Señor ya sabemos que era consciente, al menos lo dice la Escritura, a partir de los 12 años. Ya era consciente de su llamado, ya era consciente de lo que él tenía que hacer. Optó por sujetarse a su padre, obviamente, hasta los 30 años. O sea, durante 18 años, ¿verdad?, el Señor estuvo preparándose y forjándose para el ministerio que ya tenía clarito de los 12 años. Pero no era el tiempo de Dios. A los 30 años ocurrió. Y este era el deseo que le invadía. Por fin, poder realizar públicamente el ministerio, la función por la cual hemos sido creados, y en este sentido por la cual Jesús vino, que fue verdad, para liberarnos del pecado, y antes te iba a llevar a Israel la palabra, las buenas nuevas, predicando el evangelio del reino. Este era su deseo. Y fijaros lo que dice: ¿y qué más quiero? ¿Qué más deseo? Si ya se está cumpliendo, ya el fuego había bajado, ya las ciudades estaban prendiendo de avivamiento, ya el Espíritu de Dios estaba orando a través de él. Ya qué más deseo. Eso me lleva a mí a pensar de que en primer lugar tenemos que, ¿verdad?, desear lo que Dios desea en nuestra vida. Tenemos que alinearnos con Dios, ver lo que Dios quiere en nuestra vida y desearlo con todo nuestro corazón. Eso es lo que realmente está consagrado, es dar mi vida a Dios para que Él haga su voluntad en vez de la mía. ¿Estamos de acuerdo? Si le damos nuestra vida a Dios, pero después hacemos nuestra voluntad, ¿nos servirá de algo? Y ese es el kit de la cuestión. ¿Qué es lo que tú quieres de mi vida, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres con hechos prácticos, día a día, con proyección de futuro, pero también hay que dar paso a paso yendo hacia esos propósitos de Dios en nuestra vida? La siguiente diapositiva lo dice muy claramente. Este dibujo es muy vívido, ¿verdad? Un sacrificio muerto es lo que es un sacrificio vivo. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Toma, yo pensaba que iba a ser nuestro espíritu, que es nuestra alma la que tiene que estar consagrada a Dios. ¿Qué dice? Nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro tiempo, hobby y tantas otras cosas legítimas en la vida en un segundo lugar. Y a veces es muy difícil, hermano, muy difícil. Yo recuerdo este texto del Señor que dice que cuando Él viene nos dice velar y orar, porque que no estemos en borrachera, que no estemos en orgía, etc. Pero dice, digo, bueno, esto como creyente, bien, está bien, pero dice los quehaceres de la vida, los afanes. Ahí es donde digo, eso sí puede ser tropiezo. Hay tantas cosas legítimas, hay tantas cosas buenas que ocupan nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos acuestan, que decimos, bueno, ¿y ahora? Pero a veces lo bueno, como solemos decir, es el peor enemigo de lo mejor. Tenemos que priorizar, amén, hermano, priorizar, empezar a tener comunión con el Espíritu Santo, tener ese compañerismo con Él, andar con Él, y decir, Dios mío, ¿qué quiere que yo haga? Eso es un sacrificio vivo. ¿Qué Él quiere que yo haga? ¿Os acordáis lo que dijo Pablo, que nos dice en Hechos 22:10, cuando tuvo el encuentro con el Señor? ¿Qué debo hacer, Señor? Y el Señor le dijo, vete a Damasco y se te dirá todo lo que se debe hacer. En Hechos 22:10. Qué lindo es. Cuando uno no entiende el señorío de Cristo y cuando uno no está en esta actitud, pocos encuentros ha tenido esa persona con el Señor. Porque cuando tenemos un verdadero encuentro con el Señor,
con su señorío, con su gloria, en oración, en quebranto, clamamos, ¿qué quiere que haga, Señor? ¿Qué quiere que haga? Y eso es un sacrificio vivo, porque seguro que el Señor nos vaya hablando. Y por último, para terminar, esta conclusión, que es la que he repetido durante esta predicación, que vamos a quedarnos con esto en especial: el Señor nos va a utilizar a pesar de nuestras debilidades. Amén, hermano. Amén. Lo creemos, que Dios, Adela, te va a utilizar tal como tú estás ahora mismo, que eres una hija preciosa del Señor. Amén. Amén. Que tenemos que perfeccionarnos. Sí, tenemos que perfeccionarnos. Pero que es un engaño del enemigo también, que tenemos que tener una perfección de carácter. Tal como soy ahora, Dios me va a utilizar. ¿Cómo sabemos entonces que estamos preparados? Mientras estábamos en la alabanza, me venía esta pregunta: ¿cómo sabes entonces que yo estoy preparado? Cuando consultamos a Dios, es lo que vamos a hacer. Cuando nos arrodillamos nuestros corazones delante de su presencia, decimos: Señor, yo no puedo, hazlo tú. Amén. Somos conscientes de que no vamos con nuestra fuerza, sino que vamos con la fuerza del Espíritu Santo. Ahí es cuando estamos preparados. Y hermano, lo digo de verdad, estamos más preparados de lo que nos podemos imaginar. Mucho más preparados. Si fuéramos conscientes, cada vez que le consulta al Señor y arrodilla tu corazón delante de él, dice: Señor, esta campaña, esta predicación, esta salida, esta visita de enfermo, que voy a hablar con mis padres, mis vecinos, tú estás preparado. Porque si no estuviéramos preparados, iríamos a nuestra propia fuerza. Entonces, hermano, quedémonos con esto: que el Señor me va a utilizar conforme o a pesar de mis debilidades, pero yo tengo que entender que tengo que perfeccionar la santidad de Dios en mi vida. Y yo tengo que entender que tengo que quitar lo que estorba. Que a Dios no le agrada esto y esto, que el Señor me lleva hablando mucho tiempo. Tenemos que ser conscientes, hermano. Este es el sentir, que por eso es toda esta predicación y todo este ejemplo de Sansón. Dios lo utilizó, pero al final su vida fue drástica, su ministerio fue cortado. Quizás hubiera estado otros 20 años. En el caso de Juan Bautista, sí, realmente fue drástica también, pero él cumplió con todos los designios de Dios. Dios nos va a utilizar conforme somos, pero vamos a ser conscientes de que hay cosas en nuestra vida que no nos convienen, que no nos edifican, y son las que tenemos que erradicar. Vamos a hacer una oración y vamos a decirle precisamente al Señor esto de todo corazón.